Buenas, soy Javier Arnanz y quiero darte la bienvenida a la octava lección del curso de la práctica de Tai Chi de las posturas individuales. Con el vídeo de hoy vamos a empezar con la segunda mitad de la secuencia, así que lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. En la lección de hoy vamos a trabajar con el movimiento de golpear al tigre. Como siempre, te recuerdo que puede haber diferentes maneras de hacer este movimiento. Lo que estamos haciendo aquí es reducir el movimiento a sus expresiones más simples. De esa manera vamos a poder analizar cómo, a través de las piernas y dirigido con la cintura, vamos a poder expresar el movimiento con las manos. En este movimiento vamos a aprender una nueva manera de coordinar la cintura con la pelvis. Vamos a empezar también en una posición de caballo. Hasta ahora, cuando estábamos haciendo el movimiento como en manos como nubes, llevábamos el peso a un lado, girábamos la cintura, relajábamos la cintura y relajábamos el peso. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a llevar el peso a un lado, vamos a girar la cintura y a la vez que relajo la cintura voy a relajar la pierna de manera que se van a encontrar ambos en el centro. El punto de partida, desde la posición de caballo, peso a un lado y voy a dejar que la cintura rote como si fuese a atrapar algo en esa posición. Desde aquí lo que voy a hacer es relajar mi cintura y mis piernas con una sensación de estar tirando de algo. Ahora desde aquí voy a cambiar la sensación y voy a tener la sensación de estar empujando algo. Voy a empujar con mi pierna y voy a llevarlo un poco más allá con mi cintura. Ahora relajaré la cintura para dejar que vuelva y además la giraré un poco más para mirar al frente, dejando una mano por encima con el puño al lado de mi sien y la otra a la altura de la cadera. La posición final de las manos es con la boca de tigre enfrentándose. La mano de arriba va a estar con el dorso mirando hacia mí y la mano de abajo con el dorso mirando hacia el frente. Es como si estuviese sujetando un palo entre las dos manos. Tengo la cintura girando a contra de donde va la pelvis. Voy a relajar la cintura y dejar que las manos se proyecten de nuevo para atrapar algo, con lo cual vuelvo a tener mi cintura aumentando el movimiento de la pelvis. Desde aquí relajo cintura y relajo piernas teniendo esa sensación de estar tirando con mis manos para cambiar a la sensación de estar empujando y llevarlo más allá. Relajo la cintura y dejo que esa rotación venga ofreciendo el puño. El golpe final no se hace con un movimiento de brazo. El trabajo va a ser como si estuviésemos estirando una goma elástica que vamos a soltar de golpe. En este caso la goma elástica es nuestra rotación de la cintura. Cuando giramos vamos tensando, 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 sube la mano y ahora relajamos y eso es lo que va a provocar el impacto con el puño. Repito el movimiento, suelto la cintura y atrapo, relajo los brazos, relajo la cintura y relajo las piernas y me crea esa sensación de tirar. Y ahora cambio empujando con la pierna, empujando con la cintura y abriendo un poco con el brazo para soltar y golpear. Relajo, tiro, empujo, relajo y golpeo. Atrapo, suelto tirando. Tengo que encontrar claramente mi centro. Muy importante, no quiero tener la sensación de estar tirando, yéndome de contra, de manera que la pelvis esté mirando hacia donde no tiene que ir. Tengo que encontrar este punto neutro desde el que cambia el tirón para el empujón. Entonces, cuando estoy ahí, relajo y encuentro este punto central, casi es como si fuese aquí en la moto, y desde aquí puedo empujar y llevar para el otro lado para hacer el movimiento de golpe. Suelto, relajo tirando hasta mi centro, cambio empujando y roto, y suelto golpeando. Este ejercicio es similar al anterior en cuanto a la manera de contar, de manera que vamos a hacer 10 pares de movimientos. Ahora vamos a practicar golpear al tigre juntos, pero antes de eso quiero agradecer a todos los que estáis siguiendo estos vídeos y a todos los que los compartís, a todos los que me dais apoyo por PayPal y apoyo por Patreon, a mis protectores, guardianes y héroes. No podría hacer todo esto sin vosotros para compartirlo con toda la comunidad. Y ahora ya no vamos a demorarlo más, vamos a ponernos a trabajar.
Ya llevamos más de la mitad de la rutina. Añade este movimiento a la secuencia y practícalo con los anteriores. Si 10 repeticiones de cada movimiento ya se te hace mucho, puedes reducir las repeticiones. Siempre es mejor practicar un poco que dejar de practicar porque piensas que no te va a dar tiempo. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like. Y nos vemos en la siguiente lección.